Los amigos. Acá. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que ya se han conectado. Vamos a dar espera de 2 minutos más para empezar nuestro webinar. Muchas gracias. No ha empezado. Buenas tardes. 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 Hola. Muchas gracias por unirse a este espacio. En un minutico empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Ok, gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se tomó su tiempo hoy de conectarse a este espacio. Mi nombre es Melisa Romero, represento a la Fundación Empresarios por la Educación desde el liderazgo de redes. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación, de Andrea Escobar, que es nuestra directora ejecutiva, Diego Sánchez, que es el coordinador de innovación, quienes hacen posible también todo este espacio, y a todo el equipo que está detrás de la logística y del contenido de estos espacios. Muchos de ustedes ya nos han acompañado antes en estos webinars. Lo primero que les solicito es poner su micrófono en mute para que podamos escuchar muy bien las intervenciones.
Estos espacios los estamos realizando una vez a la semana, los martes, en el marco de la campaña La Educación que nos une. Pueden ver toda la información en la pantalla. ¿Están viendo? Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, la educación que nos une es una multiplataforma que se consolida gracias a la Fundación Empresarios por la Educación y a muchos aliados que decidieron sumarse a ella, que le están apostando a la educación y que creen que a pesar de que estamos en este momento coyuntural y de pandemia, la educación es muy importante. Entonces se consolida toda esta plataforma donde vamos a encontrar muchísimo contenido que le sirve tanto a familias, cuidadores, como docentes y directivos docentes para hacer frente desde el sector educativo a todo esto que está sucediendo. Discúlpenme un segundo que tengo un problema aquí logístico. Qué pena con ustedes, creo que no se está viendo muy bien mi presentación, ya la puse nuevamente, se está cargando. Mientras tanto les sigo contando, la educación que nos une, ya digamos que como les decía, vincula a muchos aliados que le están apostando a la educación. Estos espacios son espacios que hemos pensado para ustedes. Muchos de los temas que tratamos aquí han salido de las necesidades que muchos participantes nos han mostrado y este es uno de los que tenemos para el día de hoy. Estos espacios tienen unos acuerdos, yo quiero compartir esos acuerdos con ustedes para que los validemos. El primer acuerdo es la idea fundamental para que cuidemos el ancho de banda, perdón, es que pongamos nuestra cámara y micrófono solamente cuando vayamos a hablar y cuidemos el ancho de banda y que todos se puedan escuchar muy bien. Segundo es que podemos hacer intervenciones todo el tiempo por el chat. Esas intervenciones pueden ser preguntas a nuestros panelistas, pero también la idea es que aquí comentemos reflexiones que nos surjan en el momento que estamos escuchando a los panelistas. Entonces, y toda esta información la vamos a compartir a los correos a los que les llegó la invitación al finalizar la sesión. Entonces, para que esto suceda muy bien, los invitamos para iniciar cualquier intervención, sea por el micrófono y cámara o por el chat, pongan su nombre, rol e institución y puedan participar. Es decir, yo pondría Melisa Romero, Fundación Empresarios por la Educación y lo que quiero comentar, para que el resto de personas pueda ver quién fue el que hizo esa reflexión tan chévere o quién tenía esa pregunta. Y como les digo, este chat lo compartimos al final. Vamos a grabar para consolidar los aprendizajes de esta sesión y pues poder presentarlo a quienes no estuvieron en vivo. Y los invitamos a tener a la mano papel y lápiz para que puedan o con qué escribir, para que puedan, si quieren, recoger la información o recoger los aprendizajes de aquí. Quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo con esto que expuse o hay alguien que sienta que no puede no puede honrar estos acuerdos. Pueden comentarlo por el chat. O si está para todos, manito arriba. Adelante. Perdona, es que aquí dice que el chat no está habilitado para nosotras, sino para los panelistas. Pero hay varias personas que están escribiendo. Pero estoy de acuerdo, desde la Secretaría de Cúcuta no me deja, área de primera infancia no me deja tampoco acceder. Ya mismo trato de solucionar eso. Muchas gracias. Lucía, ¿me colaboras revisando, por favor, a Dora y Subsecretaría de Planeación que no las deja escribir? Y Teams agregó una nueva opción que es en la parte de abajo, pueden ver que es una manito arriba. Con esa manito arriba los invito a que cuando yo dé la palabra para hacer preguntas, que va a ser al final de la intervención, pues ustedes pueden levantar la manito y yo les daré la palabra en caso de que el tiempo nos dé. Muchísimas gracias a todas las personas que dijeron estar de acuerdo con las normas. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida
les quiero dar la bienvenida a las oportunidades para acompañar el desarrollo de la primera infancia hoy, qué es lo que la primera infancia necesita hoy, y para eso tenemos un invitado supremamente especial, que es IU2, organización de la Fundación Carulla. Son una empresa social que transforma comunidades por medio del desarrollo de la primera infancia. Ellos son innovadores, están inspirados en la metodología de Reggio Emilia. Con toda esta metodología que tienen, muestran resultados medibles y tienen un currículo centrado en los niños. Llevan 12 años trabajando para mejorar la calidad y la cobertura en los ecosistemas de servicio de primera infancia en Colombia, impactando a más de 3.000 niños, mejorando prácticas educativas de más de 20.000 educadores y mejorando prácticas de crianza con las familias y cuidadores de más de 500.000. En los últimos 4 años han acompañado 7 aliados estratégicos en la mejora de la calidad educativa de más de 57 EAs de Colombia. Y a nivel internacional han ofrecido formación y acompañamiento a 4 operadores de primera infancia en apoyo con la Fundación Lego. No logro ver aquí bien. Grand Challenge de Canadá, el BID, y la Fundación, ay, qué pena, pero no me deja ver. Grupo Social. Grupo Social, entre otros. Digamos que IU2 es de las organizaciones más preparadas para trabajar primera infancia, y hoy nos está acompañando Ángela. Y Ángela es la encargada de todo el tema de pedagogía de IU2 y es quien nos va a acompañar hoy. Ángela, bienvenida. Ay, muchas gracias, Melissa, y a todos. Hola. Está con el... Creo que hay personas que no están. Melissa, hola, y a todas las personas que están conectadas con nosotros, muy buenas tardes. Mil Ángela, gracias. no te vemos. Buenas tardes. ¿No me ves? Ahí tengo mi cámara activa. Buenas tardes. Hola. A ver. Ya. ¿Me ves? Aquí yo me estoy viendo. Ya, ¿me ves? Perfecto. Gracias, Melissa. Pues gracias a Melissa y a Empresarios por la Educación en esta iniciativa tan hermosa que tienen de acompañar a otros desde diferentes líneas a mejorar los procesos, tanto pedagógicos como de toda la corte que ustedes vienen acompañando, y les agradezco a todas las personas que están conectadas y que han sacado un espacio para poder conversar un poquito alrededor de esas estrategias que nosotros como IU2 hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo, y no solamente para el tiempo pues, de la pandemia, sino mucho antes hemos venido desarrollando estrategias e invitaciones alrededor de posibilitar una educación de calidad para primera infancia. Entonces, por favor, permítanme compartir solamente algunos slides para conversar y para guiar la conversación. Agradezco mucho si con la manito levantada me dicen si la ven bien y si ven la pantalla en grande, Melissa. ¿Está bien, Melissa? ¿La ven bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Qué pena, estaba hablando en mute, sí, la vemos súper bien. No te preocupes, mil gracias. Bueno, nosotros creemos que en estas oportunidades de acompañar el desarrollo de primera infancia hoy, lo más importante en primer momento es preguntar, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este proceso que ha sido la pandemia y en términos de lo que significa el cambio en la educación, es preguntarnos el cómo de las cosas, el qué de las cosas. Y hoy mi invitación es a que podamos preguntarnos por cómo nos relacionamos hoy, ¿cierto? Porque IU2, para poder definir las estrategias que ha definido, ha tenido que ir antes a preguntarse por 3 cosas específicas. Una es cuáles son los cambios que se están dando en este momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hoy nos está exigiendo la educación de primera infancia que debemos volver a mirar para volver a replantear? La educación de hoy no puede ser la misma
que veníamos teniendo, porque aún después de la pandemia nosotros no vamos a ser iguales, no vamos a tener la misma forma de relacionamiento, ni siquiera cuando haya la vacuna. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que hemos venido generando que son distintas y que seguramente esas cosas empiezan a entrar en la cultura de la sociedad y se vuelve cultura en la cultura entre los seres humanos. Entonces, una cosa importante es hablar sobre eso, sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo nos hablamos hoy, sobre la forma diferente de relación. Entonces, ahí tú entiendes que en medio de una emergencia sanitaria se nos ha proyectado a una relación de todo tipo, de manera diferente. Hoy las familias tienen que tener una relación distinta, ¿cierto?, entre ellas mismas. Hoy no nos podemos abrazar, hoy no nos podemos tocar, hoy no nos podemos besar. Hoy debemos apartarnos de una cosa que era propiamente natural. Tenemos que aprender otras formas de relación. Tenemos que saludarnos con el codo. Algunas personas se saludan con la planta del pie o con los pies chocándolos. Entonces, hoy hay otras dinámicas que seguramente estarán en continuo proceso a lo largo de lo que va a ser este desarrollo, que seguro no terminará en un mes, sino que seguro va a tender a permanecer en el tiempo por un momento. Y lo otro es que se nos pide, o este momento nos llama a estar en casa, ¿cierto? ¿Y qué significa quedarse en casa? Quedarse en casa no es solamente resguardarnos, ¿cierto?, de la situación de pandemia que estamos viviendo hoy, sino que hoy la educación en casa tiene una connotación muy diferente, ¿cierto? AIOTU puntualmente no cree que nosotros debamos volcar y volver los jardines infantiles o los centros AIOTU, como nosotros los denominamos, en los nuevos jardines de los niños. O sea, la casa no puede ser el nuevo jardín del niño. La casa tiene que reencontrarse con otra forma y entender otros procesos para poder saber que es un escenario donde los niños siempre han permanecido, pero que hay que potenciar de manera distinta. Entonces, hoy tenemos que tener una atención en casa, una educación en casa que es diferente a la que veníamos teniendo. Antes las familias estaban en su casa, estaban al interior de su casa con sus propias dinámicas, y cuando era lunes, pues llevamos los niños al jardín o al centro o al colegio o a la escuela, y allá se desarrollan los procesos pedagógicos. Hoy lo que estamos diciendo y lo que ha pasado es, no, ahora la casa debe proveer experiencias exitosas para que los niños se acerquen y continúen sus procesos de desarrollo. Y eso no es, digamos, sencillo. Eso es una cosa que necesita muchas preguntas, ¿cierto? Preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo ha sido hasta hoy el rol de la familia en mi institución educativa? ¿Mi familia en mi institución educativa tenía un rol activo o tenía un rol solamente de participar en los eventos o tenía un rol solamente de ver las familias como quienes llevan a los niños y llevan las tareas? Esa es una pregunta importante que se debe hacer la educación hoy. ¿Cómo estaba el rol de mis familias y cómo quiero que sea hoy? ¿Cómo las familias están pidiendo que eso sea? Hoy tenemos que preguntarnos cómo es la educación hoy para los niños. ¿Es la misma que teníamos hace 2 meses atrás? Si ya no tenemos las escuelas, si ya no tenemos las aulas, si los maestros ya no pueden estar directamente con los niños, entonces, ¿cómo debe ser ese tipo de educación? Tenemos que preguntarnos por el maestro. ¿Será que el maestro que yo tenía hace 2 meses es el maestro que debe estar con el mismo equipaje hoy? ¿O el maestro necesita tener un equipaje distinto? Y hablaba esta mañana en otro espacio y es, hoy los maestros tienen que saber de comunicación, ¿sí? El arte de la comunicación. ¿Por qué? Porque el maestro se está comunicando con la familia a través de un medio virtual. Entonces, antes yo solamente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hasta luego. En el informe, mire, así le fue al niño, esto. Pero hoy tengo que tratar de ayudarle al adulto que está con el niño, que no soy yo, a que entienda
cómo favorecer el desarrollo del niño, cómo potenciar procesos de aprendizaje. Eso significa que las maestras necesitan un equipaje distinto. Hoy las maestras no solo necesitan conocer de pedagogía, también necesitan seguramente tener unos elementos iniciales de cómo atender una situación de crisis. Porque cuando la maestra o el maestro llama y encuentra que alguien al otro lado de la línea está llorando y que tiene una situación emergente en el proceso, ¿qué tiene que hacer? No puede decir, bueno, entonces vamos a desarrollar la experiencia. No, inmediatamente me vuelvo en un sujeto empático con otro sujeto. Entonces ya los maestros también maximizan su rol, se vuelven agentes de cambio. Y eso es una cosa muy importante en este proceso. Y es que la educación hoy necesita ser una educación distinta. Una educación donde creemos nosotros en AEIOTU, lo presencial y lo virtual se nutren. Lo presencial y lo virtual se acompañan, pero lo presencial y lo virtual no pelea el uno con el otro, se complementan. La educación virtual hoy o la atención virtual no va a desaparecer. Por el contrario, ha sido un éxito para poder acercar a las comunidades a lo que ha sido los procesos de las comunidades rurales dispersas. El problema no es el canal, el problema es quién media el canal y qué pasa en el canal, ¿verdad? Decía la ministra, no es solamente que lleven tablets a los territorios, no es solamente que lleven redes, es que le enseñen a la gente a usarlo, es que le enseñen a la gente a saber administrar estos procesos a lo largo del proceso que se está llevando. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esa educación distinta y esta es una imagen que quería traerles porque es, perdónenme, voy a poner aquí, esta es una imagen de una experiencia de una madre en la costa, en una comunidad sumamente vulnerable. ¿Y qué hace AEIOTU? AEIOTU entiende el contexto en donde está la familia y entiende que en el contexto donde está la familia no hay medios de comunicación, no hay redes claras y no llega la señal de internet. Entonces no vamos a poder conectarnos así como estamos nosotros hoy por videollamada. Pero entonces la maestra le manda un audio, ¿cierto? Y le dice a la familia, ¿qué tal si juegas con el sol de tu casa? ¿No? Juega con tu hijo con el sol de tu casa. Y deja abierta la imaginación a la familia para poder decir, jugar en el sol de mi casa significa ¿qué? Y sale con su hija, ¿cierto? A explorar y a entender el sol de su casa. Como ustedes pueden ver en la imagen, en medio de tierras, en medio de palos, en medio de maderas, pero ahí pasan dos cosas importantes. Una, el adulto se está poniendo al nivel del niño. El adulto, que es su mamá en este caso, está entendiendo que el proceso de aprendizaje de su hija pasa cuando hay una relación con ella. Entonces, qué importante que la educación de hoy se piense en las relaciones y las interacciones. Y ese es el primer punto que yo diría, ¿cuál es esa educación de hoy? ¿Qué oportunidades hay para acompañar? Hoy hay que tener una mirada distinta sobre las relaciones y las interacciones. ¿Las relaciones de quién? Del adulto con el niño. El adulto cualquiera que esté ahí. El niño con el niño. Hombre, hay niños a distancia, pero de lejos se saludan, de lejos se gritan, de lejos se hablan, de lejos se muestran los dibujos que tienen, de lejos se muestran los juguetes y generan conversaciones, otra forma de relación y otra forma de aprendizaje. Hace 2 semanas tal vez, al frente de mi casa precisamente hay una terraza en Bogotá y al frente hay otro niño como mi hijo que tiene 7 años. Y el de allá le contaba las historias, que se le había perdido la gata, que estaba muy triste, que si la veía. Y mi hijo le dijo, ¿y cómo es tu gata? No, mi gata es así, así, así. Mi hijo se vino y la dibujó. Y luego se fue y se la mostró. Dijo, ¿más o menos se parece? Dijo, sí, ¿por qué no hacemos muchas?
y las lanzamos en aviones para que llegue a muchas casas a ver si alguien la ha visto, porque como no podemos salir. Ven, hay otra forma de relación, pero que sigue construyendo comunidad, que sigue construyendo sociedad, que sigue construyendo empatía con el otro que tiene una situación de que su gata se perdió y que son niños que nos acompañan a entender esto. Lo otro es las relaciones del niño con el contexto, con los objetos. Miren que esta es una experiencia y ahí tú entiendes que la casa se ha convertido en un laboratorio. La casa es un laboratorio del aprendizaje de los niños. Siempre lo ha sido, pero hoy tiene una mirada más específica sobre lo que puede desarrollar el niño en casa. ¿Qué es esto que ustedes ven en la imagen? Un colador o un escurridor plástico con el celular de la mamá que proyecta una luz. Y con eso ella juega en la pared de su casa a ver las dimensiones. Y juega en su casa a ver lo que pasa cuando se acerca y cuando se aleja. Y ahí hay procesos de diálogo, hay procesos de relación con el objeto, porque entonces los objetos se reinventan. Ya no solamente el rallador es el rallador, ni el celular es para chatear. Ya esas dos cosas juntas se vuelven en una oportunidad de aprendizaje para la niña y se vuelve una oportunidad de asombro para el papá. Y dentro de esta relación también pasa la relación maestro-familia, maestro-cuidador. Porque el cuidador de hoy también se tiene que revisar. Hoy los papás, profe, le dicen a mis profes, yo no sabía que si mi hija jugaba con ese colador y el celular, estaba aprendiendo sobre dimensiones, grande, pequeño, lejano, cerca, y vea qué tan importante. Pero además el diálogo de la maestra para poderle decir, es que cuando su hija hace esto y cuando usted le pregunta cosas como estas, usted está entablando relaciones, aprendizaje significativo, uso de diferentes medios y materiales para detonar la creatividad en el niño. Luego, en otro momento de otras imágenes que luego les mostraré, hay otras familias creando un montón de cosas porque se dieron cuenta que esto funciona y entonces metieron una caja a ver qué pasaba y colgaron una tela y después le pusieron luces de Navidad y luego hicieron un nicho donde se metían todos a contar historias. Entonces la casa se vuelve un escenario que se reinventa para acompañar a los niños a desarrollar el aprendizaje. Entonces, creo yo que hoy la escuela necesita y tiene como oportunidades, uno, escuchar el contexto, escuchar las familias, escuchar a los niños. Los niños per se juegan todo el tiempo y aprenden desde el juego, aprenden desde la exploración, aprenden desde la curiosidad. Pero si nosotros solo creemos que la virtualidad es sentarlos al frente de un medio electrónico para que sigan la clase o para que la maestra pueda hacer que ellos hagan algo que ella quiere, pues está perdiendo la oportunidad de la riqueza de lo que significa la educación para primera infancia. Según los referentes técnicos, la primera infancia debe tener exploración, juego, literatura, ¿cierto? Debe tener todas estas posibilidades, pero no es al frente necesariamente de un equipo. Lo que hace la distinción es cuando el niño tiene la posibilidad de explorar los ambientes. Entonces, escuchar y preguntar por las necesidades educativas de las familias es un tercer punto. Hemos hablado entonces de un primer punto que son las relaciones y las interacciones. Un segundo punto, y es que la educación hoy necesita pensar en que cualquier escenario en donde esté el niño es un laboratorio de aprendizaje. Su casa, el frente de su casa, la terraza, la cocina, el baño, ¿cierto? El cuarto, el lugar donde duermen, cómo doblar una cobija. Bueno, eso es un arte, eso es una cosa demasiado importante que amerita para los niños unas reflexiones de cómo hago que una punta quede igual a la otra. Y yo tengo 2 chicos en primera infancia, mi hija tiene 4 años, bueno, y las formas como dobla ropa y dobla cobijas es muy, muy gracioso, pero además porque está buscando diferentes formas de que le quede bien. Y mientras ella hace una cosa tan cotidiana y tan sencilla, está desarrollando su potencial.
Hoy me preguntaban, ¿qué crees tú que es lo más importante hoy en la educación de la primera infancia? Yo decía, miren, el problema no está en los niños, el problema está en los adultos. Nosotros como adultos necesitamos entender que necesitamos reinventar nuestra forma como estamos entendiendo la educación. Necesitamos volver a pensar sobre eso que hacen los niños. Hoy tenemos, por ejemplo, estadísticas crecientes de violencia intrafamiliar. Tenemos estadísticas crecientes sobre el maltrato infantil, sobre el maltrato a la mujer. Tenemos estadísticas crecientes sobre depresión, sobre aumento de comportamiento inapropiado por parte de los niños. ¿Y eso por qué se da? Por esto. Porque las familias no saben cómo hacerlo, porque el cuidador no sabe cómo desarrollar un proceso con los niños. Un papá nos decía, ¿cómo así? O sea, claro, es que el llanto tiene una misión. ¿Usted sabía que el llanto tiene una misión? ¿Cómo así que el llanto tiene una misión? Pues el llanto es molesto. Sí, pero ¿qué significa el llanto? Pues no, pues que le pasa algo. Exacto, el llanto es una forma de comunicarse. Entonces, a veces los papás no entienden esas sencilleces, que los educadores o los maestros lo entendemos. Entonces, una cosa muy importante es revisar cómo está mi programa de formación a familias. Hoy YouTube ha tenido que volverse a pensar en su programa de formación a las familias. ¿Por qué? Porque como lo decía Melissa al inicio, bellísimamente, y es este webinar, este panel lo estamos haciendo porque ustedes lo han pedido, porque ustedes lo han dicho. Nosotros tenemos que hacer esto mismo con nuestras familias. ¿En qué situación estás? No, mira, estoy pasándola mal, tengo muchos problemas, etcétera. Ok, mi familia necesita que tengamos un taller de 15 minutos sobre tips para manejar el estrés. Esa es una cosa que usted le agrega de valor a la familia. Yo necesito decirle a las familias que los niños menores de 2 años, que si bien no hablan con un lenguaje verbal claro para el adulto, sí se comunican de diferentes maneras. Que si se tira al piso y hace una pataleta, le está queriendo decir algo. Que si pasa y grita todo el tiempo, le está queriendo decir algo. Entonces, educar a las familias es una oportunidad que tenemos hoy para la primera infancia. Volver a compartir con las familias cuáles son las cosas que ellos necesitan hoy en las pautas de crianza y en la educación de sus hijos. Porque si lo dejamos pasar, los niños se van a perder de muchas oportunidades de poder lograr cosas, si nosotros no estamos disponibles para eso. ¿Qué ha hecho IO2? Les voy a compartir solo 7 de las cosas que nosotros hemos construido en este tiempo, en esa apuesta por reinventar lo que es la infancia hoy. Creamos una plataforma que ya ahorita se las muestro, que se llama Aprendiendo. La lanzamos el 4 de mayo, espectacular, bellísima. Es una plataforma que tiene materiales para los maestros y materiales para las familias. Y además esta plataforma es bien especial porque esta plataforma se construye desde las preguntas que han hecho los maestros o las familias. ¿Recuerdan en ese escuchar al otro? Ese escuchar al otro significa empatía. Pero cuando yo le digo al otro qué es lo que tiene que hacer, estoy anulándolo a él como sujeto. Entonces, cuando yo escucho, soy empática. Y esta plataforma tiene las preguntas que los maestros o las familias nos han hecho. ¿Qué hago si mi niño muerde? Por favor, ayúdenme. ¿Cómo cambiar el pañal con una intención pedagógica? ¿Cómo uso materiales naturales y reciclados para fortalecer el aprendizaje de mis niños? ¿Cómo hago para que todas las preguntas que las familias nos han hecho o que los educadores han hecho, nosotros la hemos compartido en esta plataforma? Esta plataforma tiene videos demostrativos, tiene tutoriales, tiene podcasts, tiene audios, tiene links en donde usted puede acceder a información. ¿Dónde he visto? Esto lo puedo llevar allí. Bueno, esa es una de las herramientas que hemos usado para esto. Una segunda herramienta es que creamos un programa pedagógico que se llama IO2 Contigo en Casa. Es decir, IO2 se traslada contigo a casa. Y este programa lo que busca es entender qué necesitan las familias. Hoy las familias están trabajando mucho desde teletrabajo.
¿Y de qué es lo que más se quejan? No tengo tiempo para trabajar y para hacer tareas con los niños. ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Cómo desarrollamos nosotros estrategias nosotros en este programa de Yo Contigo en Casa, hemos desarrollado las estrategias de el trabajo del adulto, maestro, con el niño, a solas. Niño, adulto con el niño. Otra, niño y maestros. ¿Cómo con un grupo de 4 o 5 niños, más el maestro, generamos oportunidades de diálogo, ¿no? Alrededor de diferentes experiencias. ¿Qué pasó con tu colador, Tatiana? No, se prendió y esto salieron luces y mira aquí está la foto y alrededor de eso conversan y entonces el otro dice que sí, que yo puse el rallador en mi mesa y el otro que en la cama y generamos un diálogo que no pierde el sentido de comunidad. Porque el aislamiento no nos puede volver sujetos individuales, tenemos que seguir pensando en sujetos en colectivo. Y sujetos en colectivo, pues tenemos que generar los espacios para eso. Adicional a esto, el programa de Tú Contigo en Casa tiene experiencias y trabajos de adulto con adulto. ¿Qué significa eso? Maestro con padre de familia individual, maestro con cuidador. ¿Cómo está el cuidador? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? No, profe Sofía, es que mire, ha sido muy difícil, yo no entiendo, no sé qué. Entonces generamos los espacios de diálogo. Tenemos nuestros profesionales, esos que el lineamiento dice que debe estar. Tenemos estos profesionales en atención constante. No, mira, yo quisiera hablar como con la psicóloga porque es que me parece súper importante, yo no sé, te damos un espacio de 10 minutos para que converses, nos volvemos comunidad, entendemos al otro. Esta plataforma de Aprendiendo es gratuita. Usted solamente se inscribe, ya vemos, y entramos y navegamos el material. Ahí Tú Contigo en Casa también tiene trabajo de grupos de papás. Entonces está la maestra o algún orientador con otros papás, hablando de sus procesos, dialogando sobre lo que está pasando. ¿Para qué? Para encontrar respuestas conjuntas. Ay, mira, a mí me funcionó un montón esto, a mí me funcionó esto. Ay, yo lo voy a llevar a mi casa, tal vez me funcione a mí. Hemos generado espacios cotidianos. Cocinemos arepas juntos, ¿qué tal una torta? Nos vemos y hacemos torta juntos y hacemos torta con los niños y nos reunimos papás, ¿cierto? Y hacemos tortas, cada uno en su casa haciendo una torta y cómo le quedó y allá se ve el amigo y aquí se juntan. Comunidad. Ahí Tú Contigo en Casa pensando en tus necesidades y generando espacios de aprendizaje, de diálogo y de comunidad. ¿Qué se hace también? Se redefine el equipaje del maestro, como les decía a ustedes. Nosotros configuramos el programa pedagógico para que las maestras sepan de varias cosas, sepan de los medios, claro que sí, deben saber cómo mandar un archivo por WhatsApp, por plataforma, comunicarse en la radio, montarlo en la televisión, o sea, debe saber cuáles son los canales de su comunidad para saber cómo llegar. Por ejemplo, nosotros tenemos comunidades donde no llega precisamente ninguna virtualidad y lo que hemos hecho es que con la entrega de paquetes alimentarios entregamos el paquete de experiencias para la semana. La maestra, ¿qué hace? Llama. ¿Cómo está, señora Lucía? ¿Recibió las hojas del mercado? Ah, bueno, mire, ahí dice lunes, ¿sí vio? Listo, en el lunes la estamos invitando, ¿qué opina? Tal cosa, etcétera. Son conversaciones sencillas, puntuales, que las familias no sientan que es que toca hacer las 8 guías, toca tomarle la foto, mandar. No, son cosas sencillas que acompañan el aprendizaje del niño, pero que generan una apuesta de relación del adulto que está con el niño y recrea, digamos, lo que significa el aprendizaje. Lo otro que hace es repensar el papel del adulto en la educación, que ya lo hemos hablado, y entiende la casa como un laboratorio, ¿cierto? Nosotros en IoT, todos los maestros en IoT entienden que si hay gelatina en la casa, hay muchas oportunidades, que si hay vasijas, que si hay palitos, piedras, lo sencillo, todo es una oportunidad de aprendizaje, entonces valoramos ese proceso. Entender la cotidianidad como un elemento potente en el desarrollo. Es decir, nosotros creemos que cuando el niño está bañándose, si nosotros jugamos con él en medio de la hora del baño, ¿sí? Y jugamos en dónde están las piernas y los brazos y empezamos a nombrar cosas que un niño en primera infancia, ¿sí? Yo hice el experimento con mi hija y yo le decía, ¿y dónde tienes los tobillos? Y ella se buscaba como, los tobillos, esto es una palabra nueva, ¿ves? ¿Dónde están los codos? ¿Sí?
¿Dónde está el cuello? No, esas cosas que se vuelven un juego delicioso, pero que la cotidianidad aporta. Propiciar espacios de diálogo y construcción como familia y movilizar a los sectores sociales locales. O sea, sí necesitamos una conexión y un enlace con nuestra comunidad cercana para que todos nos cuidemos, para que todos estemos pendientes de todos, porque esto de la educación no es solamente para que el niño avance en sus procesos, sino para que todos como comunidad nos cuidemos. ¿Cómo está mi vecino al frente? ¿Cómo está mi vecino al lado? ¿Cierto? ¿Qué tanto yo hago una llamada telefónica solo para ponerme a su disposición? Entonces, estas son oportunidades que pueden funcionar y que creemos en IO2, que hemos implementado hoy y nos han dado muy buenos resultados frente a cómo las personas se involucran de una manera distinta en la educación que los niños necesitan hoy. Entonces, permítanme, por favor, ya para cerrar, poderlos adentrar muy cortamente en estos espacios para que ustedes puedan ver, digamos, las cosas que les he mencionado como estrategias antes, ya para cerrar, y es, vamos a ir aprendiendo. Me interesa muchísimo que lo puedan ver. Por favor, me dicen, voy a dejar de compartir mi pantalla para que me Yo te digan. digo cuando lo podamos ver. Te agradezco mucho, sí. Ahí deben estar pudiendo verla. Está cargando, ya la vemos. ¿Ya? Sí. Perfecto, entonces miren, esta es la plataforma de Aprendiendo, es sumamente sencilla, cualquier persona la puede navegar, no necesita ser educador para navegarla. Y entonces, por ejemplo, vamos a entrar a ambientes, y en ambientes te arroja las preguntas que nos podemos hacer, que les decía como ambientes. ¿Cómo logro aprender en un aula? En este momento, pues, de aulas, pero en este momento de otros espacios. Entonces, la riqueza del material natural y reciclado, entramos ahí. ¿Y qué tenemos? Tenemos videos, ¿cierto? Cómo trabajamos con el material natural, cómo trabajamos con el material reciclado, ¿cierto? Hay videos. Entonces, ¿cómo trabajo con el material natural? Por favor, dígame. Y entonces aparece aquí alguien mostrando, ¿cierto? Un video donde se desarrolla un proceso, seguramente no lo escuchan, no creo, porque yo soy la que tengo la línea. Entonces, ahí le van a mostrar a usted poco a poco cómo las maestras van acompañando y cómo van involucrando y qué tipo de material usted puede tener, ¿cierto? Cómo lo hace con los niños. Entonces usted puede tener, ¿cierto? Muchos procesos en los que puede acompañar a los niños y a las familias a recrear procesos. No, Ángela, es que yo quiero ver otros procesos. Claro que sí. Usted viene nuevamente, se inscribe, es absolutamente gratuito, entonces no tiene problema, se mete a cualquiera. No, es que yo soy educador. Bueno, ¿quieres saber qué experiencias tenemos para tus hijos? Mira, ¿qué tal si te metes aquí y hablamos cualquiera, de la luz y la sombra? Es tan exitoso. Bueno, yo no quiero para niños tan pequeños, yo quiero para niños más grandes. ¿Cómo se mueve nuestro cuerpo en la sombra? Y entonces aparece aquí una maestra de IO2 que se llama Joana, y Joana nos va compartiendo poco a poco de una manera demostrativa, ¿cierto?, cómo desarrollar esas experiencias. Y ella lo hace para los niños y para los adultos, y ella poco a poco les va compartiendo cómo lo vamos haciendo. Entonces tenemos este tipo de herramientas como aprendiendo para que pueda ser propio de la, digamos, de la educación hoy. Otro proceso que tenemos, otra plataforma que nosotros teníamos se llama Conectú. Y Conectú es un software que usamos para hacerle seguimiento al desarrollo del niño. Yo aquí previo tenía abierto esta primera que pertenece a uno de nuestros niños, ¿cierto? Y estos niños, entonces aquí va saliendo digamos, a medida que se va diligenciando la información, va surgiendo la forma como se va llevando el aprendizaje de los niños para que tanto familias como los educadores puedan acceder y ver, digamos, cómo se dan los procesos. ¿Qué tenemos también? Bueno, no sé si tengo que dejar de compartir y compartir, creo. ¿No vieron Conectú? Porque yo pensé que la había compartido.
Sí, sí estábamos viendo Sí, conexiones. lo vimos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias a todos. Les voy a mostrar otro proceso que se hace con las familias, que es sumamente sencillo y entendimos, y es que las familias deben participar en el proceso de la construcción del aprendizaje de sus hijos. ¿Lo ven? ¿Ven una...? ¿Sí? Sí, vemos como una estrellita que va apuntando a cada una de las dimensiones. No. Ya cambié de archivo. Es que es una navegación muy rápida. Permiten este. Ahora lo ven. Esto es una construcción que hicimos para involucrar a las familias en lo que significa el seguimiento al desarrollo. Entonces, nosotros configuramos unas estrategias y unos instrumentos, unos documentos en donde las familias hacen sus valoraciones acerca de los procesos que ven con sus hijos, se vuelven copartícipes del seguimiento al desarrollo de sus hijos. Entonces, hoy las familias tienen la oportunidad de dialogar con la maestra y decir, ay, mira, yo ya he visto con mi hijo este tipo de cosas, mira que cuando él se baña las manos yo sí he percibido que él no logra ponerle la punta de la crema al cepillo, no, le cuesta muchísimo hacer el proceso. Entonces, los papás se vuelven partícipes de mirar el desarrollo de los niños y compartirlo con la maestra. Y la maestra nutre, digamos, sus informes para luego, con ella misma, con la misma familia, desarrollar los procesos de cuáles son entonces las decisiones que vamos a tomar para esto. Finalmente, les muestro Ayo tú contigo en casa, que era lo que les hablaba ahorita, y solo quiero mostrarles esta parte para decirles, miren, aquí necesitamos poder tener muy claramente en un programa, cualquiera que sea, y es cuál es la estructura del programa, cuáles son las responsabilidades de cada uno, cómo son los horarios, cómo son esos momentos, qué talleres necesitamos entender y tener. Entonces necesitamos como organizaciones, como familias, poder dialogar con todas nuestras familias y nuestros educadores para entender qué necesitan hoy las familias, cómo podemos nosotros desde la educación ayudar y ver a muchas iniciativas que ya se están haciendo para conectarnos con ellas y acompañar a las familias en este proceso. Entonces, ya para finalizar, quiero dejar esta última reflexión, y es que hoy nosotros necesitamos ser seres con empatía, ¿cierto? Con diálogo, con sensibilidad por el otro, con una escucha reflexiva, con una escucha atenta, una escucha no solamente a los niños, sino a la familia y a lo que pasa en cada contexto. ¿Para qué? Para actuar y para llevar estrategias que posibiliten seguir avanzando y no quedarnos enterrados en este proceso que pareciera no va a acabar, pero que tiene muchas oportunidades y muchas ventajas que de otra manera no hubiera sido posible. Muchas gracias, Melissa. Y a todos por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Ángela. Yo creo que esto nos abre muchísimo como las puertas y nos da muchas herramientas para poder trabajar con los niños. Sé que aquí hay varias personas que son directivos docentes y digamos que pueden compartir esto luego con sus docentes. Te cuento que por medio del chat tenemos 2 preguntas y antes de pasar a hacer como el cierre, quiero invitar a 5 personas que usando la manito levantada pueden hacernos las preguntas. Creo que finalmente la Secretaría de Educación y Dora no pudieron participar en el chat, entonces ya les voy a dar la palabra. Mientras les doy la palabra, hay una pregunta muy específica que tiene Daniela, y es cómo acompañar a niños que no tienen cuidadores adecuados. ¿A qué se refiere ella con cuidadores no adecuados? Que no son precisamente su familia o que son familias que no tienen absolutamente nada de tiempo para sus hijos. ¿Qué herramientas o qué recomendaciones nos darías? Esa es la primera pregunta, y Daniela, muchas gracias por esa pregunta. Mira, nosotros también tenemos este proceso y hay que, digamos, entender
vuelvo y reitero, claro, tú ya identificaste que este niño está acompañado de una persona que no le pone atención, por decirlo de alguna manera, que no está tan pendiente de sus procesos. Entonces, nosotros podemos generar experiencias para el trabajo de los niños de manera individual, digamos, de manera en que están ellos, y digamos que tengo conocimiento de causa porque lo veo aquí con mi hija. Yo soy una persona que estoy entre el trabajo todo el tiempo, pero yo genero los espacios, genero los rincones para que mi hija pueda tener aquí a mi lado materiales diversos, y yo la escucho conversar, y yo la escucho jugar, y yo de vez en cuando la miro, le pregunto, me conecto, vuelvo acá, ¿sí? No necesariamente el niño necesita estar el 100% con el adulto, porque también los niños necesitan espacios individuales, pero sí es importante poder hablar con la familia y encontrar ese canal de comunicación con ese adulto, ¿sabes? Nosotros hemos tenido diversidad de adultos con los niños, y mira, es que yo no tengo tiempo. Bueno, y si tú le generas solo 5 minutos de un espacio, 5 minutos, en donde tú puedas hacer algo que tenga que ver con proceso, si haces el desayuno con él. Entonces, las personas empiezan a ceder. Otra cosa que hemos hecho es darle la importancia, es decir, mira, si no acompañas a tu hijo en este proceso, él puede ir perdiendo, ¿cierto? Quedaría atrás de los otros que están ganando estos procesos cuando los implementan. Entonces, es como poder ayudarle. Volvemos al adulto. Nosotros necesitamos educar el adulto y necesitamos poder acompañar al adulto de una u otra forma a entender cómo trabajar con el niño. Pero también hay momentos en que los niños pueden estar, digamos, de una manera libre, autónoma, haciendo procesos, porque también están desarrollando su potencial. Muchísimas gracias, Ángela. Tiene la persona que su nombre aparece como subsecretaría de Planeación Educativa, tiene la manito levantada. Adelante para hacer su pregunta. Es que me conecté desde la plataforma institucional. Mi nombre es Viviana Yáñez. Tengo mi invitación por mi nombre particular. ¿Qué queremos nosotros desde la Secretaría de Educación? Y bien nos dio las orientaciones el Ministerio de Educación. ¿Qué queremos nosotros evaluar desde Cúcuta? Queremos, y la formación y lo que le hemos dado a nuestras líderes en la red de maestros que tenemos de primera infancia, es que en este momento la familia es el actor central. O sea, ellos son mirando el contexto de nosotros, de la educación pública. Tenemos familias en barrios de estratos bastante bajos, se puede decir uno, de pronto dos. Entonces, ¿qué es la intención? Que con los recursos que tengan en casa, se sirva, o sea, que ellos primero sirvan de sostén y contención para generar en la cotidianidad de las experiencias, pero también el sentido de la educación de nosotros inicial no es sino poder desplegar que los niños y las niñas puedan lograr expresar sus emociones y se apropien del lenguaje y desarrollen pensamiento y exploren todo a través de este momento de que tienen con la familia, que es su eje central. Pero el proceso central de nosotros es en capacidades y habilidades. Nosotros en este momento no estamos manejando ni memorización de conceptos, ni manejo de temas específicos. Todo lo hacemos, como está diciendo, desde que veamos la casa como un laboratorio de experiencias, para que se pueda fortalecer el rol del acompañamiento de la familia en la red de crianza y cuidado. Pero sí es muy importante, pensamos nosotros, que se necesitan que los docentes sean esos orientadores que ayuden a fortalecer el proceso y cuidado de crianza, para que todas estas experiencias, porque como bien lo sabemos, los padres no son educadores, no son pedagogos, y las otras actividades los llevan a generar un estrés, lo que decía Ángela, a generar un estrés que siempre el más débil es el que lleva pues como la carga al maltrato, por decirlo de alguna manera, que es lo que se ha visto ahora. En Cúcuta se ha generado demasiado el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar a consecuencia de todos estos problemas que nos ha traído el COVID-19. Pero la intervención es en decir que sí,
pero que debemos hacer desde la casa, desde sus propias experiencias, con lo que tengan en sus casas, poder hacer actividades sencillas. Nosotros sacamos en Cúcuta una cartilla, un libro que se llama Escuela en Casa, donde manejamos las actividades rectoras, lo más básico, lo más funcional, lo más sencillo, desde hacer con hojas, desde hacer juego de carrera de limones con cucharas, lo más sencillo, de modo que nadie en la edad de transición, que ni los papás ni los niños se sientan acosados ni estresados. Esa pues quería hacer mi aporte desde la Secretaría de Cúcuta como primera infancia. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y digamos que este espacio también lo hemos pensado mucho para ese intercambio de experiencias. Varias personas han comentado en el chat sus opiniones, sus experiencias. Los invito a que sigan ahí completándolo porque, como les dije, esto lo vamos a compartir en las memorias y todos van a poder leerlo quienes no hayan alcanzado a hacerlo. Ahora quiero darle la palabra a Dayana Bolaños. Ella nos hizo la pregunta en el chat, pero también tenía la mano levantada. Dayana, adelante. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Dayana, te escuchamos. Ok, pues mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de las comunidades que son más vulnerables, por ejemplo, yo trabajo en una de ellas acá en Pereira, Risaralda, ellos no cuentan con internet y los datos por lo general los recargan 1.000, 2.000 pesitos diarios o a veces a la semana para tratar de mirar las actividades que se les envía por el WhatsApp a aquellos que tienen celular con WhatsApp, porque hay otros que no lo tienen. Entonces es muy complicado, o sea, las actividades que yo aquí mirando la página son muy interesantes y que uno quisiera orientar para que hagan obviamente con lo que tienen en sus casas. Pero dada la imposibilidad de la conectividad, si sea para algo tan sencillo en estas comunidades, ¿qué otras herramientas o qué otro medio de pronto se pueden utilizar o estrategias? Mira, hay cosas bien interesantes que han salido. Uno, el Ministerio de Educación habla de la entrega de material impreso. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros niños o nuestras familias reciben una ayuda alimentaria mensual para poder, digamos, sostener el proceso con los niños. Y con esta ayuda, cuando ellas van al centro, recogen no solamente digamos, como los alimentos o el paquete alimentario, sino recoge el paquete de experiencias que va a tener con los niños. Otra forma que estamos haciendo es que la maestra comparte audios o por mensajes de texto, por ejemplo, toma una foto de lo que tú decías, de la pantalla. Por eso hablamos de cosas pequeñas como juega con el sol de tu casa. Y entonces ya ellos desarrollan un montón de cosas alrededor de entender simplemente más que, como decía la intervención de Viviana ahorita, y es más que entender cuál es el concepto que tienen que aprender, es ver lo potente que sucede cuando se permite el juego, la exploración, ¿cierto? Del medio, del escenario, el diálogo con la familia. Entonces, yo creo que es súper importante que volvemos a la primera diapositiva y es cuáles son los sistemas que en mi contexto pueden llegar a esas familias. Por ejemplo, la radio. La radio es una cosa que llega a los lugares incluso más lejanos, donde no hay internet, llega la radio. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Por eso hablaba de mi último punto y es cómo nos enlazamos, interconectamos con otras organizaciones o con otras instituciones de la radio, del pueblo, del municipio, de donde sea. ¿Para qué? Para generar un espacio a la semana de 1 hora donde todas mis familias y las familias de la vereda están conectadas para decir, esta semana queremos acompañar a los niños a descubrir la potencia del agua. O queremos acompañar a los niños a entender el universo de la Tierra, no sé. O sea, como que puedas mirar cuáles son los canales con los que cuenta la familia, porque entiendo que no, recuerda que no solamente el internet y no solamente la tablet o el computador son los medios, ¿no? Está el medio impreso, está el medio radial, está el medio televisivo, hay televisión, por ejemplo, local, que se permite estos espacios. Entonces, abrir las posibilidades de diálogo interinstitucional para favorecer estos procesos con los niños y las familias. Ok, muchísimas gracias. A ti por participar, gracias.
Ángela, muchas gracias. A mí también se me ocurre como uno puede llamar a esa mamá, decirle, mamá, hoy vamos a trabajar en tal cosa, cogiendo una de las herramientas, pues si nosotros tenemos la posibilidad del Internet, con una de las herramientas que nos brinda la plataforma. Tenemos varias intervenciones, pero tenemos una última pregunta que nos hace Elizabeth por el chat y habla de estas personas que son muchos niños normalmente que están al cuidado de sus abuelos. ¿Cuál es el medio que ustedes nos recomiendan o la forma más potente para acercarnos a esas personas que ya pues son personas de la tercera edad y tienen la característica de abuelos de los niños? Ay, no, miren, ustedes tienen que, por favor, prométanme que se van a ver el live de los abuelos. Nosotros estamos haciendo como hay YouTube unos live que también son educativos, que también son formativos. Y uno de esos live es la historia de los abuelos. Los abuelos son una riqueza enorme para los niños. O sea, uno diría, no, pero es que ella ya no ve, ella no lee, ella no tiene movilidad. O sea, podemos encontrar muchas situaciones difíciles, pero ponga usted a un abuelo a contar la historia de cómo nació su hijo, para que vea el despliegue de lenguaje que tiene un adulto mayor. ¿Sí? Los niños están al lado, los niños les enseñan a los adultos. Hay un estudio bellísimo que dice que la relación de los adultos mayores con los niños genera endorfinas en los abuelos que minimizan los dolores y que minimizan el estrés y la angustia que trae como la edad madurísima. Y nosotros lo que hemos hecho es aprovechar a los abuelos desde su posibilidad, no desde su imposibilidad, digamos. ¿Sí? Hemos mirado, y vuelvo, de verdad soy insistente en lo mismo, y es, ¿quién es el adulto con el que está el niño? Yo debo preguntármelo. Si el adulto es el abuelo, las experiencias que yo como maestro genero para mi niño que está con el abuelo, aunque yo tenga como maestra 25 niños en el aula, pero de esos 25, solo Carlos está con el abuelo, yo debo generar experiencias que para Carlos sean pertinentes con su abuelo. Entonces, ¿qué tal si es Carlos el que acompaña también a su abuelo a ver cómo se aprende? Yo tengo un video bellísimo de mi hija que tiene 4 años contándole una historia a su abuela en la tablet. Entonces le coge el dedo y le señala, porque el cuento es interactivo, entonces si tú tocas, no sé, el árbol, se mueven las hojas. Entonces, fíjense que es una relación desde la posibilidad. Los abuelos tienen muchas posibilidades para acompañarlas, pero si nosotros seguimos enfocados, digamos, desde la educación en donde el niño debe aprender esto, aquello y lo otro, pero en este momento la educación es distinta y el niño está al cuidado del hermano mayor de 8 años, al mayor de 15, al abuelo, a la vecina, y esos cuidadores para mí deben ser catalogados de maneras distintas para que puedan llegar a los niños de una manera exitosa. Entonces, creo que el trabajo con los abuelos es dignificar el lugar de los abuelos y potenciar lo que ellos saben y lo que ellos tienen. Si tú pones al abuelo a hacer recetas, si lo pones a leer el álbum familiar, a contar las historias, entonces ahí en el álbum familiar, de eso fue el live, y es cómo usar el álbum familiar para que se vuelva un escenario de contar historias y de aprendizaje con los niños. Muchas gracias, Ángela. Tenemos una última pregunta, pero el tiempo ya se nos acabó. La persona se llama Dora, le debemos la respuesta a su pregunta. Vamos a tratar de enviarla en las memorias. Para terminar, yo quiero como recoger un poco lo que Ángela nos compartió. Digamos que es muy importante, y ella nos comentaba que tenemos que hacer como 4 pasos para lograr este desarrollo del aprendizaje de los niños y que haya un acompañamiento al desarrollo del niño. El niño no solamente debe aprender, debe desarrollarse dentro de su primera infancia. Uno es entender las relaciones y las interacciones que tiene este niño, que tiene mucho que ver con eso de con quién está y quién es el adulto que lo acompaña. Escuchar cuáles son las necesidades de los niños, del aprendizaje y de los contextos. Por último, es preguntarme cuáles son las necesidades educativas de esa familia. Y esto me hace pensar mucho en una conversación que tuvimos antes, que hablaba de cómo usar los saberes de las familias para el aprendizaje y cómo yo no, en ese momento tal vez tengo que priorizar y repensar cuál es el currículo que quiero darle al estudiante. En ese momento lo hablábamos
independiente si era de primera infancia o no, pero era como en este momento qué es lo que de verdad debería estar aprendiendo mi niño. Entonces es como preguntarnos cuáles son esas necesidades educativas que tiene el niño. Y sobre todo, volver a la parte de que los niños en primera infancia aprenden explorando, jugando, y por medio de la literatura. Alguien en el chat en este momento, Liliana, hablaba de que la literatura ha sido uno de los medios con los que mejor le ha ido para trabajar con las familias y con los niños y para crear esos vínculos familiares. Lo otro que me parece muy importante es la visión que tenemos de la casa. Ángela lo mencionaba, no es que estemos trasladando el centro de aprendizaje a la casa, pero la casa se vuelve un laboratorio para aprender. Y entonces eso también es supremamente importante de yo entender las relaciones y las interacciones que tiene ese niño para yo poder saber entonces ese niño en dónde está aprendiendo. Y pues dentro de las memorias les vamos a compartir las plataformas que a YouTube en cabeza de Ángela nos comparte muy amablemente. Creo que ya algunos se han puesto a explorar la de aprendiendo de una vez. Nos compartió alguien el link Súper bienvenido, claro que sí. por el chat. Entonces, digamos que esa es una de las estrategias y las herramientas que tenemos para brindarles. Nosotros sabemos que estos espacios es un poco para que pongamos un nombre común a las dificultades que estamos enfrentando todos, pero también queremos entregarles algunas herramientas para que logren solventar esas dificultades y aprendiendo y Conectú son las herramientas que en este momento les brindamos. Quiero darle muchísimas gracias a Ángela por todo lo que nos aportó, por su visión, y yo creo que es una visión que tiene un peso desde la experiencia muy importante y desde lo que sus educadoras están haciendo también en este momento. Entonces, Ángela, muchísimas gracias por este espacio y a las 115 personas que estuvieron conectadas con nosotros aprendiendo hoy. Quiero hacerles una invitación muy importante y es el próximo martes vamos a estar conversando con personas del Ministerio de Educación, con aliados internacionales y nacionales sobre la importancia de trabajar en red en este momento. Ángela lo mencionaba ahorita y es como colectivamente aprendemos, como esas experiencias que cuento en el chat, de ese link que me comparten, puedo nutrir mucho mi acción. Y el próximo martes vamos a hablar de eso. Vamos a hacer el relanzamiento de la red de liderazgo educativo. Entonces los invito a que participen en este conversatorio para que esos espacios de aprender juntos sigan sucediendo. Al finalizar la tarde, máximo mañana en la mañana, les compartiremos la presentación que Ángela nos dio con los links. Este video para que lo puedan compartir algunos directivos docentes u otros docentes con sus compañeros y compañeras y todas las reflexiones y preguntas que se hicieron por medio del chat. A Dora le debemos la respuesta, vamos a tratar de enviársela por ahí. Y a todos ustedes, Ángela, a YouTube, muchísimas gracias por ustedes, gracias. Gracias por el espacio a ustedes. Súper bienvenidos a plataforma de YouTube. Por el conversatorio, muy interesante. A ustedes, mil gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, muy nutritivo. Gracias a todos ustedes, muy amable. Gracias. Gracias, supremamente interesante. Los que terminamos entrando como invitados de otro, vamos a poder tener memorias. Hola, muy buena pregunta. Si quieres, escríbeme tu correo en el chat. Yo solicité, pero se ve que lo hice muy tarde y no me llegó nada. Ay, de pronto es por eso. O yo a todas las personas que se inscribieron les voy a enviar las memorias. Y si no, pues le puedes decir a la persona que te compartió que te las envíe que te reenvíe el correo que yo envié. Mil gracias. Bueno, muy agradecida por el pedazo de la charla en que pude estar bastante nutrida. Gracias. Muy bien, hasta luego. Esta